Es momento de revisar las agendas y las actividades de quienes aspiran a gobernar este país. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo en Ciudad del Carmen, Campeche, donde dijo que la industria petrolera va en picada y está a punto de la crisis, ya que a comparación del 2004 se han dejado de producir 1 millón de barriles diarios de petróleo. Dijo que buscará rescatar la actividad petrolera y también la agricultura en México. López Obrador estará este viernes en la mañana en Colima. A las 15 horas realizará un mitin en Jiquilpan, Michoacán, y a las 17 horas estará en Zamora, Michoacán. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo en Irapuato, donde aseguró que el voto de Guanajuato marcará su victoria. De igual forma, se comprometió a que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, igualará el salario que ganan las mujeres con los hombres en todo el país. Ricardo Anaya estará este viernes en Monterrey, Nuevo León, a las 13 horas. Para las 19 horas se espera que realice un mitin en Chapala, Jalisco. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Sonora, donde se reunió con sus simpatizantes, a quienes les pidió seguir tocando puertas, recorriendo calles y convencer a quienes no han definido su voto. De igual forma, se comprometió a garantizar la seguridad personal y patrimonial de los campesinos de la entidad y evitará el robo de ganado y productos. José Antonio Meade estará de gira en La Paz y en Los Cabos, en Baja California Sur. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, realizó un recorrido por Valladolid, Yucatán, donde se comprometió a garantizar el acceso a Internet en todas las comunidades de ese municipio, además de hacer un mercado para que puedan vender sus productos artesanales. Jaime Rodríguez Calderón realizará la presentación de la Plataforma de Gobierno Independiente 2018-2024 a las 11 horas en Monterrey, Nuevo León. Héctor Mendoza, 21 Noticias.